Todos sean bienvenidos a este programa educativo de formación de instructor. En el tema número 13, diseño de presentación educativa. Ya nos encontramos en el módulo número 2 o como yo lo llamo, fase 2. Para los que no me conocen, mi nombre es Edinson Salcedo y soy licenciado en Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendio, además técnico en rescate y emergencia prehospitalaria. He realizado diversas capacitaciones en el área de instructor y he ocupado durante mi proceso laboral diferentes cargos en el área de educación. Ahora bien, es importante que al momento de diseñar una presentación, que es un instrumento que utilizamos para poder facilitar el aprendizaje en el proceso educativo, se necesita algunas pautas para la elaboración. Y esta con la finalidad de que esa información que intentemos transmitir llegue de la mejor manera. Bien, ahora, lo primero es comunique la idea de forma atractiva. Bien, como que si estuviésemos vendiendo algo. Definir objetivo de la investigación. Establecer la mejor estructura de la presentación. Y esto me detengo acá un momento porque esto a veces sucede. Muchas veces en las presentaciones, y creo que mayormente obviamos la historia, porque puede ser tediosa, puede ser larga, puede ser aburrida, puede ser tal vez poco interesante. En lo particular, a mí me agrada mucho la historia, saber eh, de pronto, aunque se me olvide, porque puede olvidarse los años o quién lo hizo, quién lo creó, pero por lo menos podemos recordar algo referente a esa historia. Entonces, por ejemplo, hablamos de control del sangrado, muchas veces comentamos de dónde provienen los protocolos, que todos sabemos que vienen de la medicina operacional. Entonces, cuando hablamos de la medicina operacional, hay que hablar un poco del capitán Frank Butler, creador del protocolo March y el proceso educativo que surgió en el año 2000 de la escuela de Pedestal en la unidad o el primer proceso de formación T-C-C o conocido como T3C, ¿verdad? O TS3, como lo quieran llamar. Pero también a su vez, cuando hablamos de pronto del torniquete, muchos se preguntarán, pero ¿cuál fue el primer torniquete que salió al mercado? ¿O cuáles fueron los primeros prototipos? Porque una cosa es visualizar un teléfono inteligente o Android o smartphone en la actualidad, donde buscamos que sean grandes, de pantalla grande, que tienen infinita o cierta limitación, pero amplia capacidad de almacenamiento, el tipo de pantalla, cámara, enfoque y tecnología es totalmente diferente a como era anteriormente. Bien, yo conocí los conocidos bloques que únicamente servían para llamar y eran unos teléfonos grandes. Y la tecnología llevó que ese dispositivo tan grande fuese cada vez más pequeño y más pequeño. Y empezó la mensajería de texto, después uno que podían tomar fotos, otros que podían grabar, otros que podían enviar fotos multimedia. Bien, entonces siempre es bueno conocer o saber un poco de historia. Y muchas veces en los programas educativos esto no se toca o incluso dentro de la estructura
de la presentación, ¿verdad? Y cuando hablamos de presentación no es que el instructor se presente, sino el PowerPoint como tal, ¿bien? El material. Muchas veces se deben tocar términos, conceptos al inicio, una introducción antes de empezar al tema. Entonces debe ser un orden correlativo, como por ejemplo, este programa educativo que hablé un poco sobre la teoría, la pedagogía, la andragogía, pero primero toqué qué aspectos importantes sobre la introducción en el área instruccional, como son los diferentes términos utilizados. Después, las dos personas muy importantes que están involucradas en el proceso educativo, que es uno, el alumno, y dos, el instructor. Y después, ¿cómo hace ese instructor para hacer llegar el conocimiento de la mejor manera, disculpe, en base a teoría, ¿verdad? Teoría de varias personas que estudiaron el proceso educativo y de aprendizaje, ¿bien? Y ahora nos encontramos qué materiales, recursos y estrategias voy a utilizar para hacer llegar esa información, que es el módulo 2 donde nos encontramos. Ahora bien, cuando vamos a realizar un programa educativo, debemos pensar en el PowerPoint, presentación material o PPT, también como lo llaman, cómo debe estar estructurado. Yo lo recomiendo PEPIDEC, ¿verdad? Por lo general se recomienda portada, introducción, objetivo, desarrollo de los puntos o temas a tratar y la conclusión. Bien, pero yo lo recomiendo PEPIDEC. ¿Qué es PEPIDEC? Portada, presentación del instructor, introducción. A veces está involucrada o está inmersa la introducción con la presentación. A veces no. De hecho, esta lámina que están visualizando en su pantalla es la introducción de esta sesión. Y posterior, el desarrollo, la evaluación o entrenamiento y la conclusión. Bien. Ahora, muchas veces utilizan esto cuando se van a presentar. Presentación del instructor. Muchas veces, y en lo particular, es la parte que más me da nervio, es la parte que más me cuesta echar a andar en una presentación. Es cómo presentarme, qué decir, qué caerá bien, qué caerá mal, qué no sonará que quiero dar a entender que me la sé toda o que lo he hecho todo. ¿Bien? Y es que doy este ejemplo. Hay personas que incluso en los certificados, en los flyers, en la presentación, en su capacitación, indican este ejemplo. Licenciado Enzo Salcedo, paramédico, bombero, rescatista, socorrista, PHTLS, BLS, PAC, soporte vital básico, ATE, Store de Bli, PAL, TSC, TCCC, EDAN, FODA, PRE, FOG, y paré de contar. Entonces, lo único que hacen es dar nombres de programa educativo, nombres de programa educativo. Entonces dice, yo soy PHTLS, yo soy BLS, yo soy Stoltebly. No, esos son nombres de programa, no son distinciones del profesional. Las distinciones son tu profesión, si tienes profesión universitaria, si tienes una carrera o un programa nacional de formación como bombero, militar, policía, socorrista, rescatista, ¿bien? También puedes utilizar grados jerárquicos dependiendo de tu institución. Entonces, sumado a esto, que utilizan nombre de programas educativos, porque ellos dicen, bueno, yo soy PHTLS, yo soy FOF, yo soy BLS, yo soy EDAN. No, esos son nombres de programas educativos. Bien,
También utilizan en su presentación nombre de instituciones o centros. Yo soy Yachi, yo soy Naén, yo soy Exi, yo soy Secami, yo soy Aider, yo soy bombero, no sé qué broma, y paré de contar. ¿Bien? Entonces, me dirán, pero Edinson, tú utilizaste esta presentación hace un momento, y es cierto, pero ¿qué le indiqué yo? Primeramente mi nombre, porque este prefijo no aparece en mi cédula. Me llamo Edinson Salcedo, no me llamo licenciado Edinson Salcedo o sargento segundo Edinson Salcedo. Me llamo Edinson Salcedo, ¿bien? Y soy licenciado en Ciencia del Fuego y Seguridad contra Incendio. Además, técnico en rescate y emergencia prehospitalaria. Y he realizado diferentes capacitaciones en el área de instructor. Y coloco las capacitaciones para que la vean. Pero en un flyer yo no voy a colocar todo esto. Y al finalizar esta sesión le voy a dejar un poco la verdadera presentación que dejo al finalizar para que las personas sepan que realmente el instructor que dio esta capacitación está capacitado. Bien, pero no hagan esto no se hace. Yo veo que hacen eso una persona y lo primero que pienso, lo está haciendo mal porque sencillamente no ha recibido un programa de formación de instructor o sencillamente muy egocentrista. ¿Eh? Ahora, en cuanto al diseño de una diapositiva, debe ser concluyente a la presentación y tema. ¿Bien? El uso de la fuente debe ser legible, no recargar con imágenes, colores que conlleve con la distracción, sea preciso. Y esto acá del color, lo dejo a su preferencia también. Está normado así. Yo tengo un colega que él en sus presentaciones utiliza muchas animaciones, muchas imágenes de GK, muchos colores. Es más, parece presentaciones más como para niños que para profesionales, pero eso es un mecanismo de trabajo y yo la veo muy didáctica y en lo particular creo que si ese es su mecanismo de trabajo, también es viable. Es como él se siente seguro y se siente tranquilo. Bien. También usar imágenes de calidad y esto es importante. Una idea central por diapositiva. ¿Cómo es una idea central? Estoy hablando diseño de una diapositiva. No voy a hablar acá diseño de diapositiva y más abajo voy a hablar de medio de transmisión. No, es una idea por diapositiva o por lámina. Bien. Crear los marcos y diseño personalizado, que es todo esto, chicos. Todo esto está personalizado. No lo van a encontrar ustedes como plantilla. Es una plantilla creada. Hagan o realicen su propia plantilla. Posterior a esta sesión, habrá un video donde les mostraré cómo crear o personalizar una plantilla y que ésta quede guardada en su computadora. Bien. Uso de colores. El negro significa elegancia. Mayormente utilizamos el negro en la presentación. Hay personas que utilizan fondo oscuro y la letra blanca. Pero ¿qué sucede? Que si al momento de una presentación presencial hay iluminación en el recinto, ese fondo negro no se va a apreciar con exactitud, entonces se va a ver claro y si utilizo letras claras, no se va a visualizar bien la presentación. Y es la razón de por qué siempre se recomienda que el fondo sea blanco y las letras negra o de color oscuro. Bien, el azul genera tranquilidad, el rojo peligro o fuerza. Intentamos de darle mayor importancia o énfasis a lo que indicamos. Bien,
Ahora, en cuanto al contraste, debemos considerar que si utilizamos fondos oscuros, que no es lo recomendable, yo en lo particular no lo recomiendo, debemos usar fuentes claras. Lo que sí recomiendo es fondo claro y fuentes oscuras. Y acá damos un ejemplo. Bien, tenemos fondos oscuros por el lado izquierdo de su pantalla y del lado derecho fondos claros. Ahora bien, fondos oscuros, fuentes claras. Vemos que también va a haber colores que hacen contraste. Acá tenemos un color claro, pero no hace mucho contraste con el negro. Entonces, utilizaríamos blanco y fuente, blanco y amarillo. Entonces, acá es donde debemos hacer una prueba de las paletas de colores para ver qué color me genera más contraste con mi fondo. Bien, entonces acá pueden ver varios colores y varios ejemplos. Por lo general no se recomienda utilizar mucho el amarillo, salvo que la fuente sea muy oscura, como por ejemplo el negro o el rojo, porque el amarillo puede ser un poco distractor en cuanto a a la visualización del participante. Ahora, el fondo oscuro, fuente oscura, ¿es factible? Vemos un ejemplo, sí, pero si le agregamos otra herramienta. Vemos anterior, utilizamos un fondo negro y un fondo oscuro azul, pero si le damos iluminación, cambia. Fondo oscuro, fuente oscura. Si le damos iluminación, acá no utilizo blanco, sino utilizo un contraste, busco con amarillo. Bien, fondo oscuro. Aquí, ¿qué hice? Le di una alineación o un borde a la fuente. ¿Ven? Pero también puedo utilizar fondos claros y fuentes claras. Acá estoy haciendo o estoy utilizando la herramienta de bisel. Bien, entonces, ¿dónde encuentro? Si vemos, no se ve si sombreo. ¿Dónde encuentro el bisel? Me voy a formato y acá. Voy a tener la herramienta sombra, reflejo, iluminación, bisel, giro y transformación. Bien, entonces tenemos bisel, tenemos iluminación, tenemos contorno o borde y sombra. Entonces debemos realizar pruebas para que cuál se va a visualizar mejor. ¿Por qué enseño esto? Porque esto lo aplicamos al momento de realizar un flyer. Bien, o si no, en un título. Texto en la diapositiva, por lo general debe ser de 2 a 4 líneas por párrafo, de 2 a 4 líneas. Y esto va a depender también del tema, porque hay temas que son sumamente teóricos, sumamente teóricos. Entonces imagínese dejar 2 líneas o 4 líneas y hacer otra presentación o otra lámina para continuar con la idea. Imágenes. Fondo suave, imágenes limpias. Entonces vean, acá es una imagen, es nítida de una emergencia que se asistió en Venezuela. Entonces vean que al colocar el borde suave, se une o se fusiona con el fondo. Bien, pero también debo recordar la nitidez. Bien, entonces debemos aprender cómo copiar las imágenes. Y podemos, si de pronto esto no es factible porque acá me sale el derecho de autor, entonces le cambio el color. Edinson, ¿cómo cambio el color? Me voy acá, 2 clics y tengo los colores. Entonces lo puedo dejar, cambiarle la tonalidad, que es la saturación,
Si le cambio este color, no lo recomiendo, salvo a que utilicen este, pero en lo particular, para utilizar esto, prefiero que sea todo gris o jugar con esto, ¿bien? Con la saturación o el valor de blanco y negro. Continuamos, animación, video, animaciones y otros. Hay muchas personas que utilizamos los videos, otros que utilizan las animaciones. ¿Qué son las animaciones? Son estas. Esta es mi presentación, hago que salga esta, posterior realizando un clic y después esta, pasa el clic. 12. Cuidado por la ortografía y el uso de mayúsculas. Muchas veces cometemos errores, también me pasa, hay presentaciones que han tenido errores de ortografía o al momento de la mayúscula debemos siempre revisarlo y cuando la utilicemos, chicos, eso no está de más, damos una presentación, detenemos, corregimos y continuamos y ya solucionamos eso. Porque si lo dejamos para después que terminemos la sesión, se nos va a olvidar. Bien, contenido de la ponencia o de la sesión. La portada, presentación, introducción, desarrollo, evaluación o entrenamiento y la conclusión. Bien. En cuanto al video, se recomendaba reproducirse con solo uno o dos clics. Bien. Y en la actualidad también se hace. Entonces, anteriormente no se recomendaba adjuntar el video dentro de la presentación porque uno hacía la presentación mucho más pesada. Entonces, los dispositivos anteriormente no eran de mayor almacenamiento. Entonces, una presentación que tenía 4, 5, 6, 7 videos pesaba mucho para poderla pasar. Era difícil. Para poder almacenarla en un pendrive era sumamente difícil, ya que los pendrive venían de 126, de 256, 512 y máximo de 1 GB. Ya en la actualidad hay pendrive o USB de 1 TB o 2 TB o hasta más, o incluso los discos duros. Yo, en lo particular, en mi laptop no tengo información, sino la información la tengo en un disco extraíble, ¿bien? Y en un USB. Pero ya como el almacenamiento es diferente, lo podemos adjuntar y hacer esta reproducción. Bien, ojo, no van a escuchar el audio. Bueno, lo tengo configurado para que no se escuche. Bien, al momento de terminar, le doy clic y acá, ¿qué se hacía anteriormente? Esto, chicos. Yo creaba, copiaba una imagen de la portada del video y me iba a un hipervínculo. ¿Qué es un hipervínculo? Vamos a ver qué es un hipervínculo. Me voy acá, clic derecho, se colocaría aquí editar o agregar hipervínculo o vínculo, pero ya está. Entonces, acá me voy a la dirección o a la carpeta donde está el video o lo que yo quiero que se muestre y lo agrego. Y ya después, cuando estoy presentando, que ya se hace, porque y mucho más en el área virtual, ya que si configuramos que la pantalla visualice únicamente la presentación o estamos compartiendo nada más la presentación y no la pantalla, al pasar al hipervínculo no se va a visualizar. Entonces, me voy acá. ¿Qué pasaba? No se puede abrir el archivo especificado. ¿Por qué? Porque ese archivo lo cambié de carpeta y es uno de los grandes errores que pasaba, que los archivos que íbamos a compartir según el hipervínculo, que sería como un link o una dirección o URL, pero de mi computadora, no puedo mover el archivo, ya que si lo muevo, va a suceder esto.
Y es una de las razones de por qué no se hacía. Bien, entonces en la actualidad se hace de esta manera. 15. Consideraciones para una buena presentación. Hay que hacer un desarrollo, un ensayo preliminar o practicar. Bien, sobre todo lo más importante y lo recomiendo. Si utilizan una presentación que le pasó a un amigo que copiaron de Google, personalícenla. No le cambien nada más el nombre, personalícenla. Agréguenle algo suyo, no solo de diseño, sino de contenido. Bien. Y lo más importante, estudienla, revísenla. Una vez me pasó, fui a una capacitación de técnico en emergencia prehospitalaria y fui como alumno, este, y el instructor, la presentación no era de él, se veía, no sabía que venía a continuación. Incluso había términos que estaban errados. Yo lo llamé, muy aparte, le dije de manera discreta que el contenido estaba errado y el instructor no quiso aclarar eso. Lo dejó así, lo pasó por alto. ¿Qué hice yo? Bueno, para, para no estar, no estar inmerso en ese gran error, me levanté y me fui. No seguí en la sesión, porque no voy a ser cómplice de eso que estaba sucediendo. Bien, regular la velocidad de hablar. Hay personas, tengo un conocido de Chile que él es excelente instructor, pero le gana la emoción y habla y más bien pareciera que fuera evangelista. Bien, respetando y no ofendiendo a esta persona religiosa, pero habla con una emoción que habla tan rápido que a veces, incluso hasta por la manera de hablar de mis amigos chilenos, cuando hablan muy rápido, hay que estar totalmente atento porque si no, nos perdemos en la conversación. Bien, tener una conversación amena, que recordar que no hay que gritar, sino que estamos conversando. Bien, mantener contacto visual con los participantes, leer muy poco la diapositiva o la presentación, dependiendo del tema, porque hay cosas que sí se deben leer. Bien, aunque sabemos que aunque el instructor está leyendo, probablemente en el 70% el estudiante también está leyendo. Bien, la información debe estar de forma lógica, siguiendo un hilo argumental, bien, una secuencia. 7. Compruebe que el texto sea legible con un tamaño de letra adecuado. Usar correctamente los efectos, transición y animaciones. Ya las transiciones no se deben utilizar. Las transiciones son estas, chicos. Me voy acá, transiciones. Listo. Entonces me voy a la anterior. Sí, esta es una transición. Bien, pero ¿qué sucede? Que anteriormente utilizaban transiciones como esta. No, disculpen, como esta, no, como estas. Ok. Entonces estaban acá, presentaba y se iban esto. Chicos, esto ya no se utiliza. Es muy distractor. Incluso a veces tarda tiempo, este, más si están en línea o tienen diferentes aplicaciones o la computadora full, se le puede quedar pegada la presentación o congelada. Bien, no usar plantilla de PowerPoint, la predeterminada, sino crearla. Y le haré un video mostrando cómo se crea una plantilla. Preparar la presentación a medida de las necesidades para ser original. Cuando inserte video debe ser nítido. Bien,
Ahora, en cuanto al diseño o la plantilla, tengo no sé si es conocido, amigo no es, conocido no creo, lo conozco, me conoce, pero digamos que para él soy su archienemigo y yo lo veo como una persona normal. Pero él se afianza, que es instructor de certificado por mil y una instituciones, pero utiliza esta plantilla, así igualita, así. Y esta plantilla es del programa de la OFDA USAID, de formación de instructor o curso para instructores CPI, para los que lo conocen. Y chico, este programa no se actualiza, si no me equivoco, desde 2014. Y esto da lástima verlo. Bien, no podemos comparar esto a esto. Y ojo, esto puede ser hasta mucho mejor. Hay muchas personas que tienen más creatividad. Bien, revisar todos los hipervínculos. Bien, en el caso que utilicemos hipervínculos. ¿Dónde vamos a utilizar hipervínculos? Si vamos a una página o una dirección electrónica que queremos mostrar, en vez de salir del navegador en una imagen, coloco mi hipervínculo, hago clic y eso me lleva directamente a la página. Bien, revisar todos los hipervínculos, repito, proyectar tu presentación para evitar sorpresa. Esto en cuanto a cuando estábamos hablando de los recursos del proyector. Hay proyectores que cambian la tonalidad de color o también para saber en cuanto a la distancia, enfoque y demás. Ensayo para el tiempo establecido y recordando que el ponente versus jurado, instructor versus jurado. Bien, recuerden que los participantes serán el jurado de nuestra sesión educativa. Vinieron a aprender, pero también son los jurados. Y esto ha sido todo por esta sesión educativa. Espero que le agrade y como lo que le indiqué, esta es la presentación que yo dejo al finalizar mi material educativo. Muchas veces comparto en las sesiones presenciales, poco en las sesiones virtuales, pero esto es para que las personas vean, conozcan mi proceso de formación, las capacitaciones que he realizado concerniente al área que estoy enseñando. Bien, en este caso estoy enseñando el área de instructor y esto es todas las capacitaciones que he realizado. Bien, y los trabajos o los diversos cargos que he realizado en el área de instructor. Y por último, cuando envío mi material, lo envío en PowerPoint no modificable, tipo escaneado, para que no lo puedan usar, solo quede como material para que puedan hacer una presentación con el mío y coloco que este material pertenece a la autoría de SINCAPRE con fines educativos, construido por una serie de recopilaciones de presentaciones, ya que esto no lo inventé yo. Esto viene de un proceso de investigación donde he revisado diversas presentaciones que están en internet de diferentes manuales, guía y libros y además programa educativo y es personalizado y es extraído lo que yo creo que es importante para enseñar. Bien. Espero que le haya agradado esta sesión educativa. Te invito a suscribirte. No haga caso omiso de esta invitación, ya que es totalmente gratis y me apoya. Activa la campanita para que te enteres de los videos y hasta luego.